En esta lección vamos a hablar acerca de cómo integrar las bases de datos en los diferentes entornos en los que su aplicación puede funcionar. Y luego exploraremos en detalle las tecnologías que Rails utiliza para configurar las bases de datos asociadas a los diferentes entornos que se generan automáticamente para su aplicación. Veamos primero a alto nivel cómo los datos fluyen en una aplicación web. Les contaré cómo Rails instala las cosas para gestionar los datos, que por cierto es algo muy similar a cómo la mayoría de los marcos para aplicaciones web funcionan. Vamos a considerar el punto de vista arquitectónico de tres niveles de una aplicación web. Recordemos que este consiste en el nivel de cliente web, que es el navegador, el nivel de aplicación, que es la aplicación web, y el nivel de datos, es decir, las fuentes de datos que la aplicación web utilizará. ¿Qué tipos de datos se utilizan en cada uno de estos niveles? Pues bien, en el lado del cliente, el navegador sabe cómo representar HTML, por lo que en última instancia el servidor web debe aplicar datos en un formato que se pueda representar utilizando HTML. La aplicación web en sí se baja en un lenguaje de programación orientado a objetos, es decir, los datos de este nivel se almacenan en objetos. Las fuentes de datos se denominan a menudo como capa de persistencia. Esto es porque este nivel se utiliza frecuentemente para guardar datos. Lo que quiero decir con esto es que este nivel se utiliza para almacenar datos que persisten de una sesión web a la siguiente. Las bases de datos relacionales se utilizan comúnmente para este propósito y consisten en tablas que contienen registros que a su vez están formados por campos. Ya hemos mencionado que el protocolo para pasar datos entre el cliente web y la aplicación web es HTTP. Los datos se suelen recoger mediante un formulario web en el lado del cliente y después se pasan a través de HTTP al servidor web. Además, se transmiten a menudo los datos de ida y vuelta entre el cliente y el servidor utilizando JSON, lo que significa JavaScript Object Notation. Y veremos esto más adelante. Con el fin de almacenar datos recuperados en una base de datos relacional, debe realizar consultas SQL o SQL, que por cierto significa Structured Query Language. Ahora bien, hay un problema fundamental, una falta de coincidencia entre los datos almacenados en los objetos en el nivel exterior y cómo se almacenan dentro de tablas en el lado de la base de datos. El patrón de diseño de registro activo fue creado para hacer frente a este problema. Este proporciona una abstracción que le permite al programador pensar de forma orientada a objetos a pesar de que esté utilizando una base de datos relacional en el backend. Y lo hace mediante la encapsulación de las consultas SQL dentro del patrón de diseño, por lo que no tiene que utilizar directamente consultas SQL en su aplicación web para acceder a la base de datos. ¿Cómo se pone todo esto junto en Rails? Bueno, en realidad los generadores de código, que es lo que utilizó cuando ejecutó los comandos Rails Generate Scaffold, se utilizan para crear automáticamente las clases y los objetos que necesita en el lado de la aplicación, así como las migraciones necesarias en el lado de la base de datos. Cuando se ejecuta rakeDB migrate, se crea un esquema de base de datos y esto se utiliza para construir la base de datos relacional. De nuevo, todo esto se hace de tal manera que los patrones de diseño de registro activo son instanciados a través de estos dos niveles.
Las bases de datos relacionales son una de las formas más comunes de almacenamiento persistente de datos. Almacenamiento persistente significa poder guardar los datos de forma que permanezcan de una sesión a otra. Ejemplos de datos persistentes son los datos financieros, los datos médicos, la información de usuario de sus cuentas o simplemente el texto dentro de una aplicación blog. Esta es la arquitectura canónica de aplicación web que hemos desarrollado anteriormente. En este momento nos vamos a centrar en esta parte de la arquitectura, que es el servidor de base de datos, y vamos a asumir que es una base de datos relacional. Así que vamos a hablar un poco más sobre las bases de datos relacionales para que podamos introducir alguna terminología. Como ya he mencionado antes, las bases de datos relacionales se usan comúnmente en aplicaciones web y una base de datos relacional almacena colecciones de relaciones utilizando tablas, registros y atributos. Vamos a ver cómo. Cada fila de una tabla, y a veces una tabla se conoce como entidad, corresponde a un registro y las columnas corresponden a los atributos o campos de este registro. Aquí tenemos un ejemplo. El nombre de la tabla es people y cada fila corresponde a un registro, a excepción de la primera fila que enumera los atributos. Los atributos en este caso son identificación, ID, nombre, apellido, dirección y teléfono. La tabla almacena 4 registros y ya se habrá dado cuenta de que hay un atributo identificador o ID asociado con cada registro. ¿Por qué cree que necesitamos este atributo? El atributo ID se utiliza para identificar de forma unívoca cada registro en la tabla. Esto es necesario para que otras tablas se refieran a los registros de esta tabla. También se habrá dado cuenta de que el nombre John Doe aparece 2 veces en esta tabla, y esto es así porque tiene 2 teléfonos, y esto ilustra una relación fundamental entre los datos. Concretamente hay una relación de uno a varios entre personas y teléfonos. Esta relación captura la noción de que una persona puede tener muchos teléfonos y por lo tanto necesitamos un modelo mejor para esta base de datos. Vamos a ver cómo. El atributo ID en la tabla people se llama clave principal y podemos usarla para establecer relaciones con otras tablas. Ya hemos dicho que hay una relación de uno a varios entre personas y teléfonos, que significa que una persona puede tener muchos teléfonos. Voy a mostrarles cómo normalizar la base de datos con el fin de tener en cuenta esta relación. Haremos esto mediante la creación de otra tabla que almacene todos los teléfonos. La normalización de bases de datos es el proceso de reorganización de los atributos y las tablas de una base de datos relacional con el fin de reducir las redundancias. La normalización, por lo general, consiste en dividir las tablas de gran tamaño en tablas más pequeñas y la definición de las relaciones entre ellas. Usted puede hacer esto mediante el almacenamiento de la clave primaria de un registro como un atributo a otra tabla, donde se conoce como clave externa o clave foránea. En este ejemplo, el identificador de personas se almacenará en la tabla de teléfonos como una clave externa. Veamos cómo funciona esto de forma gráfica. Esta es la tabla principal, la tabla original. Vamos a quitar el atributo de teléfono de esta tabla y la almacenamos esta información en una tabla diferente llamada phone. Note el atributo ID de la tabla people en la tabla phones o de teléfonos. En la primera fila de la tabla teléfonos, este atributo tiene el valor 1. Esto significa que señala a la fila de la tabla de personas que tiene la clave principal 1. En la segunda fila de la tabla de personas, el atributo de identificación de teléfono es 2, por lo que está señalando John Doe. La cuarta fila de la tabla teléfonos también tiene el mismo ID de persona, por lo que también está apuntando a John Doe. Observe cómo hemos reducido la redundancia a través de la normalización. John Doe ahora solo se almacena en una tabla una vez y hay una fila para cada uno de sus teléfonos en la tabla de teléfonos. Hemos visto cómo Rails crea las bases de datos utilizando el esquema en el archivo .irb. El archivo del esquema es el resultado de ejecutar los generadores de andamiaje y después la instrucción rakedb-migrate. Cuando trata de diseñar las estructuras adecuadas para su aplicación web, a veces le resultará útil trabajar a nivel de esquema, así que vamos a ver esto con un poco más de detalle. ¿Qué es exactamente un esquema? Pues bien, es la estructura formal y la organización de una base de datos. Es la forma en que se documenta. Una base de datos se puede instanciar desde el esquema. En este caso, la base de datos en sí es lo que contiene los datos, los registros reales, y el esquema es solo un diseño, no almacena ningún registro. Una forma muy común de representar un esquema es utilizar un diagrama de entidad-relación. Aquí tenemos la estructura de la base de datos, que es el resultado de la normalización que hemos llevado a cabo anteriormente. Le mostraré cómo capturar la estructura más formalmente con un diagrama de entidad-relación. En primer lugar, dibuje la entidad de personas, people,
y liste todos sus atributos. Y luego dibuje la entidad teléfonos, phones, y escriba la lista de todos sus atributos también. A continuación, vamos a utilizar la notación conocida como notación de pata de cuervo, crossfoot, entre las entidades de personas y teléfonos para representar una relación de uno a varios. Cada una de estas tablas tiene su propia clave primaria. La asociación de clave externa o foránea siempre aparece en el lado que tiene la pata de cuervo. Esta notación indica que en el lado de teléfonos puede haber 0, 1 o varios teléfonos asociados a una persona, pero en el lado de personas un teléfono dado pertenece a una y solo una persona. Y por eso solo hay una sola línea que sale de la entidad personas. Hay muchas herramientas disponibles para crear diagramas de relaciones de entidad que almacenan los modelos de entidad-relación. Los diagramas de entidad-relación se llaman ERD para abreviar. Muchas de estas herramientas son gratuitas y otras son bastante asequibles. Algunas de estas herramientas se pueden utilizar para la construcción de un esquema de una RD, para generar una RD a partir de una base de datos o para comparar el esquema asociado con dos bases de datos. Esto último puede ser útil para determinar si el esquema asociado con una aplicación coincide con el que está en el documento de diseño. Si las actividades de diseño conducen a un nuevo esquema, se puede registrar en el documento de diseño en evolución. Aquí tenemos una pequeña lista de algunas de las herramientas disponibles para crear ERD. Le voy a mostrar cómo usar MySQL Workbench, que es gratuito y fácil de usar. Vaya a mysql.com y descargue MySQL Workbench. Debe instalar la versión de su sistema operativo. A continuación debe ir al menú Archivo y seleccionar New Model y ver algo como esto. Vamos a añadir un nuevo diagrama. Para ello doble clic sobre este icono y aquí tenemos un diseño para la construcción de RD. Aquí se crea la entidad con este símbolo. Si hago clic en él puedo crear la entidad de personas. Necesito una clave principal. Lo voy a llamar solo ID. Puedo añadir los otros atributos. El primero es el nombre. Vamos a decir que no queremos que pueda ser nulo. Será obligatorio almacenar un nombre. No es una clave principal, por lo que dejo sin marcar el correspondiente atributo. Luego pongo el apellido. En realidad no tiene que preocuparse mucho sobre el tipo de datos que se están eligiendo por defecto. Esto no es importante ahora, solo estamos tratando de documentar la estructura. Y luego vamos a tener una dirección, que también va a ser una cadena de caracteres. Aquí tenemos pues una tabla y si queremos poner otra para teléfonos, debemos hacer doble clic en el icono correspondiente y editamos esa nueva tabla. Esta será nuestra tabla de teléfonos. Va a tener una clave principal y luego podemos completar el resto. Necesitamos un número de teléfono, llamémoslo phone, y luego tenemos que crear las relaciones de varios a uno entre ambas. Para ello seleccionamos la pata de cuervo, nos vamos en el lado de varios y hacemos clic en él y luego hacemos clic en el lado de 1 y observe que se agrega la clave externa en la entidad de teléfonos. La aplicación se encarga de esto cuando añado la relación de varios a 1. Y aquí tenemos un diagrama de entidad-relación para el modelo de personas-teléfonos. Vamos a hablar un poco más acerca de cómo modelar las relaciones entre entidades y bases de datos. Aquí tenemos la relación de varios a 1 que vimos la última vez, pero he cambiado el módulo un poco, ya que no me gusta el hecho de que el número de teléfono se llame phone, porque es casi el mismo nombre que la propia tabla. Por lo tanto, en este modelo he cambiado el atributo de número de teléfono para que sea una cadena llamada number. Este es un ejemplo de una relación de 1 a varios. Podemos normalizar todavía más nuestro modelo de base de datos creando una tabla de direcciones. Si uno mira la base de datos original del ejemplo, no tenemos una dirección para más de una persona en esta tabla. Y también podemos imaginar situaciones en las cuales una persona puede tener más de una dirección. Por ejemplo, puede tener una dirección para el trabajo, una para la casa, etc. Por lo que una relación de 1 a varios aquí no funciona bien. Esto es realmente una relación de varios a varios, por lo que vamos a crear esta relación. Le voy a enseñar cómo se hace. La forma en que esto se hace en una base de datos relacionales es mediante lo que se llama una tabla de unión. Esta es la situación. Aquí tenemos una relación de varios a varios. De momento solo tenemos personas y teléfonos relacionados.
y voy a poner el atributo de dirección en su propia tabla. Por lo que ahora tenemos aquí esta tercera tabla de direcciones. Podríamos agregar una clave externa en la tabla de personas para direcciones y una clave externa en la tabla de direcciones para personas, pero una forma más limpia de hacer esto es mover estas claves externas a su propia tabla. Llamamos a este tipo de tabla una tabla de unión, ya que une personas y direcciones. Así que la tabla de unión de este ejemplo se puede llamar addresses people y observe que solo almacena claves externas. Veamos cómo funciona. En la primera fila tenemos 1, es decir, está señalando el identificador 1 de la tabla de personas. Por lo que este es el ID de la persona en la tabla addresses people, y luego en el lado de direcciones apunta al ID 1 en la tabla de direcciones. Si nos fijamos en esta fila en la tabla addresses people, está apuntando a la fila con ID 3 de la tabla de personas y el ID 2 en la tabla de direcciones. Por lo que esto es un ejemplo de una relación de varios a varios que se crea mediante la adición de una tabla de unión a su modelo de base de datos. Aquí me he adelantado un poco añadiendo esto en MySQL Workbench. Y como un ejercicio, debe usted tratar de crear la misma tabla por su cuenta y ver si puede hacer que se parezca a esta.